Buenos días, esta es la actividad 16 realizada por García Estereo Santiago en la unidad de aprendizaje mantenimiento equipo de cómputo del grupo 6 y 9 y el día 0205 del 21. Primero tenemos que entender qué se entiende por un dispositivo de comunicación. Bueno, los dispositivos de comunicación son en general aparatos que reciben señales analógicas o digitales permitiendo el intercambio de información. Ese es su principal objetivo, permitir el intercambio de información. Algunos ejemplos los tenemos aquí: el módem, el router, el teléfono, la computadora o el GPS. Bueno, a continuación hablaré acerca de algunos ejemplos y qué son los periféricos de entrada de una computadora. Bueno, los periféricos en realidad son elementos que facilitan la comunicación entre la computadora y el medio externo. Son aquellos que se utilizan para proporcionar datos y señales a la unidad de procesamiento. El primer ejemplo que tenemos aquí es el teclado. Bueno, el teclado es ¿por qué es un periférico de entrada? Bueno, porque es un dispositivo que compuesto por botones y gracias a los botones, a partir del cual nosotros ingresamos a la computadora los caracteres lingüísticos que permiten la mayoría de las funciones particulares que de ella se pretenden. Por eso es un periférico de entrada. Después sigue el ratón o mouse. Bueno, este dispositivo que colocado sobre una superficie plana mueve también el cursor de la pantalla y permite apuntar lo necesario. Después tenemos el escáner, que permite representar una hoja o fotografía en la realidad en píxeles de la computadora. El escáner identifica la imagen. Y por último tenemos la cámara web, que es un dispositivo funcional para las comunicaciones por imagen. Bueno, ahora lo contrario. Tenemos los periféricos de salida. ¿Qué es un periférico de salida? Bueno, pues son los dispositivos capaces de reproducir lo que ocurre en una computadora para el interés del usuario. Esos son los periféricos de salida. Algunos ejemplos es la impresora, el monitor, los parlantes y los auriculares. La impresora, por medio de cartuchos de tinta líquida, es capaz de producir en un papel aquellos archivos de la computadora y suele utilizarse en base al texto, pero también a veces en base a la imagen. En el caso del monitor, es el dispositivo de salida más importante de la computadora, porque permite mediante diversos puntos luminosos reproducir en imagen lo que en la computadora se está realizando. Posteriormente tenemos los parlantes. Los parlantes también es un dispositivo para reproducir cualquier clase de sonido, incluyendo música, pero también nos sirve para oír los mensajes que la computadora manda al usuario. Y por último tenemos los auriculares, que son similares a los parlantes, sin embargo estos solo están destinados a una única persona. Después tenemos ¿qué es un CPU? Bueno, como el CPU ya sabemos todos, es un chip que se encuentra en la tarjeta madre. Y aquí es donde están todos los circuitos primordiales para el funcionamiento de nuestra computadora. ¿Qué función tiene? Bueno, pues procesar todas las operaciones lógicas y aritméticas que nuestro dispositivo requiera, con el fin de ejecutar la acción deseada por el usuario. Esta CPU sirve para leer y ejecutar las instrucciones de los programas instalados de la computadora, teléfono u otro dispositivo electrónico. Y aquí tenemos una imagen. Posteriormente tenemos qué tipo de memorias hay en una computadora y cuáles son sus características. Bueno, en realidad hay muchísimos tipos de memoria, pero las principales son RAM, ROM. De ahí se derivan muchas memorias de la RAM, de la ROM, aunque también existen memorias caché, etcétera, pero al ser muchas me decidí por nada más poner las más importantes. Bueno, ¿qué es la memoria RAM? Bueno, la memoria RAM es donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que se están utilizando en el momento. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que hayas almacenado en la RAM se pierdan. Y tu ordenador móvil no ejecuta todas las acciones utilizando el disco duro, ya que si lo hiciera podría tardar demasiado. Por eso se utiliza este tipo de memoria mucho más rápida para hacer estas tareas inmediatas, y es la encargada de almacenar las instrucciones de la CPU o los datos que las aplicaciones necesitan constantemente. Bueno, eso es por parte de la RAM. Después pasamos a la ROM.
Este tipo de memoria nos referimos a un tipo de almacenamiento empleado en computadores y dispositivos electrónicos, que se caracteriza por ser únicamente para lectura y nunca de escritura, es decir, que se la puede recuperar, pero no modificar o intervenir. Este tipo de memoria opera, además, de manera mucho más lenta que la RAM, y existen varias versiones como la EEPROM, la Flash EEPROM y etcétera. ¿Y para qué nos sirve principalmente esta memoria? Bueno, pues para el almacenamiento de datos y de software. Después nos basamos en la pregunta: ¿qué fuente de alimentación utilizan estos equipos y cuáles son sus salidas de voltaje? Bueno, todo computador necesita una fuente de alimentación para funcionar. Es primordial. No puede haber un funcionamiento sin ella. Y bueno, ¿qué es o cómo es? Bueno, las fuentes de alimentación utilizan la tecnología de conmutación para convertir la entrada de corriente alterna a voltajes de corriente continua más baja. Y los voltajes más usados son de 3,3 voltios, de 5 volts y de 12 voltios. Y aquí tenemos una imagen de un ejemplo de una fuente de alimentación. Bueno, esto sería todo. Gracias por su tiempo.